la encomienda a la iglesia and the charge to the candidate y la encomienda al candidato are not full-length sermons. no son mensajes muy largos, Poquito. muy poquito, muy cortos. Since this is the charge to the church, let's go to Ephesians Así chapter que, 4. ya que esta es la encomienda a la congregación o el encargo a la congregación, vayamos a Efesios capítulo 4. Ephesians is a book with some great themes, Efesios es un libro con unos temas muy importantes. one of which is the church. Uno de los temas es la iglesia. This is also the book that commands us to be filled with the Spirit. Este es el libro también que el Señor nos manda seamos llenos del Espíritu Santo. Now let's look at Ephesians chapter 4, beginning in verse 11. Así que vamos a mirar en Efesios capítulo 4, versículo 11. And he gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. In these three verses, En estos tres versículos we have both ministers and people working together, tenemos gente y ministros trabajando juntos so that God blesses and God is honored. para que Dios sea bendecido y Dios pueda honrar. What is the church's responsibility? ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia? I'll mention just three thoughts. Voy a mencionar simplemente tres pensamientos. I'm talking specifically about the responsibility in regard to their pastors. Y voy a hablar acerca de la responsabilidad, especialmente en relación a los pastores. First of all, Spirit-filled intercession. Es muy importante que haya intercesión que sea llena del Espíritu de Dios. Oh, what a difference it makes when the people of God pray for the man of God. Oh, qué diferencia hay cuando la gente de Dios ora por el hombre de Dios. I remember the account of a man who was greatly blessed of God. Yo me acuerdo una historia de un hombre que fue grandemente bendecido de Dios. His church grew from small to large numbers. Su iglesia creció de una iglesia pequeña a una iglesia muy grande. They saw many victories. Vieron y experimentaron muchas victorias. And it lasted for a period of years. Y duró pues varios años. But then the intercessor died. Pero el intercesor de aquella iglesia murió. And everything went backwards. Y todo regresó otra vez hacia atrás. The power was not so much in the preacher. El poder no estaba tanto en el predicador. God was using the Spirit-filled prayers of the intercessor. Dios estaba usando las oraciones llenas del espíritu del intercesor. It actually makes a difference when God's people pray for their preachers. Realmente marca una diferencia muy grande cuando la congregación, cuando la gente de Dios ora por su predicador. One day some people came to R.A. Torrey. Una vez alguien vino a Torrey, un escritor y predicador del pasado, And there was something they didn't like about their pastor. y había algo que no le gustaba acerca de su pastor. Well, that's not surprising. No nos sorprende, ¿verdad? No pastor is perfect. Ningún pastor es perfecto. But R.A. Torrey told them this. Pero Torrey les dijo esto. He said, pray. Él dijo, orad. Ask God to bless your preacher. Pedir al Señor que bendiga al predicador. From your heart, lift him up to God. Desde vuestro corazón, elevarlo al Señor. And they took the challenge. Y ellos cogieron el reto. And God began to Y bless. Dios empezó a bendecir. And soon they were no longer irritated with their preacher. Y pronto ya no estaban más irritados con el predicador. It makes a difference when the people of God pray for their preacher. Cuando la gente de Dios en la iglesia ora por su predicador, realmente hace la diferencia. When it is true praying in the Spirit, Cuando la oración es verdadera en el Espíritu, yielding to the Spirit's leadership, cediéndote al liderazgo del Espíritu, trusting in the Spirit's power, confiando en el poder del Espíritu, to come into union with the intercession of Jesus at the throne. Estar unidos en la intercesión del Señor Jesucristo en el trono. That is true praying in the Spirit. Esto es orar verdaderamente en el Espíritu. But not only is there Spirit-filled intercession, there needs to be Spirit-filled listening. Pero no solamente debe de haber intercesión
espiritual, guiada por el Espíritu, pero también tiene que haber una plenitud del Espíritu, las personas que escuchan. Just as a preacher needs the filling of the Spirit to preach, De la misma manera que el predicador necesita ser lleno del Espíritu para predicar, people need Spirit-enabled hearing. La gente necesita tener el poder del Espíritu para poder escuchar. Where they're actually trusting God to speak to them through the preacher. Que están confiando en Dios, que Dios les hable a ellos a través del predicador. An audience makes a difference in the event of preaching. Una audiencia hace realmente la diferencia en el ministerio de la predicación. If everyone looks bored Si todo el mundo está así como aburrido and not interested, y no muy interesados, it's very difficult to preach. es muy difícil predicar. But when there's a hungry heart Oh, pero cuando hay corazones hambrientos and an upturned face y upturned face, looking up, cuando estamos mirando hacia arriba, hacia el Señor, and the eyes are open, y los ojos están abiertos, and there's a radiance of Jesus on the countenance. y que hay una radiancia del Señor Jesús en los rostros. That will help the preacher preach. Esto va a ayudar muchísimo al predicador para que predique. Years ago, my father was preaching in a conference. Hace unos años mi padre estaba predicando en una conferencia. The first several services were very difficult. Los primeros cultos fueron muy difíciles. The atmosphere was heavy. La atmósfera estaba como muy pesada. But then one night, a lady walked in with the glow of Jesus all about her. Pero una noche una señora entró con el glamour del Señor Jesús en su rostro. And my father was helped in his preaching. Y mi padre fue inspirado en su predicación. It makes a difference when a preacher sees Jesus sitting in the audience. Hace una gran diferencia cuando el predicador ve al Señor Jesús sentado allí en la audiencia. But the next night she was not there. Pero la siguiente noche aquella señora, aquella hermana no estaba allí. And they had another difficult service. Y tuvieron otro difícil culto. But the next night she came. Pero la siguiente noche ella volvió. Oh, and God bless. ¡Oh, Dios bendijo! So my dad ran to her after the service Así que mi padre fue a ella después del culto and said, "Would you attend every service in this conference?" y le dijo, por favor, ¿puedes venir cada culto a esta conferencia? You see, it makes a difference when there's Spirit-filled listening. Realmente hace una diferencia muy grande cuando la gente que escucha está llena del Señor. And finally, Spirit-filled involvement. Y finalmente cuando hay una involucración por parte de todos que está también llena del Espíritu. According to what we just read in our text, De acuerdo a lo que hemos leído en nuestro texto, everyone in the church should be a part of the ministry. cada persona en la iglesia debe de ser parte del ministerio. It is not that the church is up in the grandstands and the preachers are on the field. Grandstands. The seats watching a ball game. Ya, vale. No es que la iglesia esté en las gradas mirando y el predicador está en el campo jugando, haciendo el juego. No, es así. the people are on the field. No, la gente tiene que estar allí en el campo jugando. Preachers are just the coaches. El predicador simplemente es como el entrenador. And we're all working Y together. todos estamos trabajando juntos. And when all of the spiritual gifts are operating under the leadership of Y Jesus, cuando todos los dones del Espíritu Santo están en operación bajo el liderazgo del Señor Jesús, it is amazing what God can do. es increíble lo que Dios puede hacer. Gracias. Thank you, brother. Pues gracias al Señor por este reto a la iglesia. Así que, hermanos, vengamos a la iglesia con rostros, pero le estamos sacando el jugo al hermano. For the charge to the pastor, let's turn to 2 Timothy chapter 4. Para el encargo al predicador, al pastor, vamos a 2 de Timoteo, capítulo 4. We'll actually see a few verses at the end of chapter 3 and then several verses in chapter 4. Vamos a mirar algunos versículos al final del capítulo 3 y después al principio del capítulo 4. The Apostle Paul here is actually giving a charge to the young pastor Timothy. El apóstol Pablo está aquí dando un encargo al joven Timoteo. I normally don't steal a man's message, but I think this will fit.
Generalmente no robo ningún mensaje de ningún predicador, pero me parece que esto funcionará. And as we consider this tonight, I want us to focus in on one primary thought. Y mientras consideramos estas cosas esta noche, quiero que nos enfoquemos en un pensamiento primario. I want to direct my thoughts to Brother Yusef. Y quiero dirigir mis pensamientos al hermano Josep. Allow the Spirit to enable you to be a man of the Word. Permite al Espíritu Santo que te dé el poder para que seas un hombre de la palabra. That begins with abiding in the Word. Y esto empieza por permanecer en la palabra. Look at verse 14 in chapter 3. Vamos a mirar el versículo 13 del capítulo 3. It says, "But continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them." Which verse? Verse 14. 2 Timothy chapter 3. Verse 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. And that from a child thou hast known the Holy Scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith, which is in Christ Jesus. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, That the man of God may be perfect, truly furnished unto all good a works. fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. In verse 14, the word continue is the word abide in John 15. La palabra continuar en el versículo, which verse? In verse 14. En el versículo 14, la palabra persistir es la misma palabra that we see in John. It's the same word, abide, in John 15. Vale, es la misma palabra que vemos en Juan capítulo 15 cuando leemos acerca del permanecer en Cristo. You remember when Jesus commanded his disciples to abide in the vine? ¿Os acordáis cuando el Señor Jesús le dijo a sus discípulos que permanecieran en la vid? He said, "Abide in me, and I in you." Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. And he said, "For without me, ye can do nothing." Porque sin mí nada podéis hacer. That means with me, you can do everything that you ought to do. Significa que conmigo podéis hacer todas las cosas que debéis hacer. It implies that we are to depend on Jesus. Implica que tenemos que poner nuestra dependencia en el Señor Jesús. And that's our word in verse 14. Y es la palabra en el versículo 14. Persiste. He says, depend, abide in what you've been taught. Dice, persiste, permanece en aquellas cosas que has sido enseñado. And then he tells us that that is the Holy Scriptures. Y Él nos dice después que esto es las Sagradas Escrituras. So we must depend on the words of the living God. Así que tenemos que depender en las palabras del Dios viviente. They are sure words. Son palabras seguras. They are words of life. Son palabras de vida. They are the foundation of faith. Es el fundamento de la fe. They are instructions for life. Son instrucciones para la vida. Abide in the Word. Permanece en la palabra. Secondly, preach the Word. Segundo, predica la palabra. Chapter 4, verse 1. Capítulo 4, versículo 1. I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at his appearing and his kingdom. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Preach the word. Be instant in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with all long suffering and Que doctrine. prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. You see, preaching must be authoritative preaching. La predicación tiene que ser una predicación con autoridad. The authority is not us. La autoridad no es nuestra. The authority is the Word of La God. autoridad es la palabra de Dios. But preaching should be persuasive. Pero la predicación debe de ser persuasiva. That is found in the words reprove, rebuke,
exhort. Esto se encuentra en las palabras redarguye, reprende y exhorta. It means to convince. Significa convencer, Where needed, confront. donde la persona necesita ser confrontada. And then encourage people. Y después anima a la gente. And we need to be ready to do this when it's opportune and when it's not Y tenemos que opportune. estar listos para hacer esto cuando es la oportunidad, cuando es el momento y fuera del momento. So it should be authoritative preaching and persuasive Así que tiene preaching. que ser predicación con autoridad y predicación con persuasión. But it should also be instructive Pero preaching. también tiene que ser predicación con instrucción. It says with all long suffering and doctrine. Así que dice aquí, exhorta con toda paciencia y doctrina. You see, not all teaching is preaching. No toda la enseñanza es predicación. You see, some people teach, but they do not really face people with what they are going to do about it. Mucha gente enseña, pero no confrontan a la gente con lo que realmente van a hacer después. In other words, they leave out the persuasion. Así que en otras palabras, ellos dejan a un lado la persuasión. Other people are very persuasive. Otras personas, otros predicadores son muy persuasivos. They play on the emotions, Ellos juegan con las emociones de la gente, but they do not have much substance. pero no hay mucha sustancia en su mensaje. We have to get all three elements Así que together. tenemos que poner los tres elementos juntos. The authority of the word, La autoridad de la palabra, the persuasion that comes by the Spirit, la persuasión que viene por el Espíritu and then the instruction of y truth. después la instrucción de la verdad. All of that makes true preaching. Todo esto hace que la predicación sea verdadera. So preach the word. Así que predica la palabra. And then finally, live the word. Y finalmente vive la palabra. Verse 5. Versículo 5. But watch thou in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, make full proof of thy ministry. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. You see, it is not enough to preach the word, we must practice what we preach. No es suficiente predicar la palabra, tenemos que practicar lo que predicamos. It says, watch thou in all things. Así que dice aquí, sé sobrio en todo. There needs to be a carefulness in every aspect. Tiene que haber algo, tienes que tener mucho cuidado en cada aspecto. Satan is trying to find a weak spot. Satanás intenta encontrar un punto débil en tu vida. So let's trust the Spirit to be vigilant. Así que vamos a confiar en el Espíritu para que seamos vigilantes. And then it says, endure afflictions. Y después dice, soporta las aflicciones. The ministry includes many blessings El ministerio incluye muchas bendiciones and many trials. y muchas pruebas. So endure afflictions. Así que soporta las aflicciones. Then it says, do the work of an evangelist. Oh, y después dice, haz la obra de un evangelista. We might stay a long time on this phrase. Puede ser que a lo mejor estemos mucho rato en este punto, porque él es un evangelista. But emphasize the good news. Pero enfatiza las buenas nuevas. The glorious good news that Jesus saves. Las glorias, las nuevas gloriosas de que Cristo salva. Not only from the penalty of sin, No solamente del castigo del pecado, but also from the power of pero sin. también del poder del pecado. You see, it is that evangel that is the good news to those who desperately need it. Es ese evangelista que tiene las buenas nuevas a esas personas que lo necesitan. The unsaved need to receive Christ. Los no creyentes deben de recibir a Cristo. The saved need to access the Christ they received. Los salvos necesitan tener acceso al Cristo que ellos han recibido. That is revival living. Esto es una vida de avivamiento. So do the work of an Así evangelist. que haz la obra de evangelista. And then it says, make full proof of thy Y ministry. después dice, cumple tu ministerio. Fill full thy ministry. Llena tu ministerio. Not just as little as possible, No lo menos que sea posible, but all that God has. pero todo lo que tiene Dios para ti. When the man of God trusts the Holy Spirit O cuando el hombre de Dios confía en el Espíritu Santo to abide in the Word, para permanecer en la Biblia, to preach the Word, predicar la palabra, to live the Word, vivir la palabra. the living Word is glorified. La palabra viviente es glorificada. Amen. Amén. Amén. Brother Giuseppe and Sister Sarah, it is a joy to see God's hand on your lives. Hermano Josep, hermana Sara, es una bendición ver la mano de Dios en vuestras vidas.
Amén. I've enjoyed watching the Lord grow you these last 10 years that I've known you. He observado cómo el Señor te ha ido guiando y te ha ido madurando en estos últimos 10 años que te he conocido. And it is a thrill to see you serving the Lord right Y here es in una this place. bendición verte cómo estás sirviendo al Señor aquí en este lugar. Today, this church is recognizing God's hand on you. Esta iglesia hoy está reconociendo la mano de Dios sobre ti, Recognizing God's call on your life. reconociendo la llamada de Dios en tu vida. And in agreement, ordaining you to gospel ministry. Y en agreement, Yes. And in agreement with God's así, leading. y estando de acuerdo con la guía de Dios enviándote a predicar el Evangelio. So praise the Lord. Así que gloria a Dios. This is a very special occasion. Es una ocasión muy especial. As we look at the Word of God tonight, Mientras miramos la palabra de Dios en esta noche, I want us to consider the engine power for everything else that we've considered thus far. quiero reconocer en esta noche la verdad motora de lo que tenemos que mirar en esta noche. This is the engine power for preachers and people. Esto es la verdad motora para los predicadores y la gente. It's an absolute necessity for every child of God. Es una necesidad absoluta para cada hijo de Dios. What we're going to read tonight from the Word of God is true for everyone who knows Jesus. Y lo que vamos a leer en esta noche en la palabra de Dios es verdad para todos aquellos que conocen al Señor Jesús como su Salvador. Galatians 2 verse 20. Gálatas 2:20. I am crucified with Christ. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Nevertheless I live, Y ya no vivo yo, yet not I, but Christ lives in me. mas vive Cristo en mí. And the life which I now live in the flesh, Y lo que ahora vivo en la carne, I live by the faith of the Son of God who loved me and gave himself for me. lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Christ lives in me Cristo vive en mí by faith. por la fe. The title of the message is The Christ Life. El título del mensaje es La vida de Cristo. Let's pray. Vamos a orar. Lord, we thank you for what you're doing in this service. Señor, te damos muchas gracias por lo que estás haciendo en este culto. We thank you for what you're doing in the lives of Brother Giuseppe and his dear wife Sarah. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en la vida de nuestro hermano Josep y su esposa Sara. And Lord, may we all tonight receive the challenge you have for us from this text. Dios, Señor, que todos aquí en esta noche recibamos el reto de tu palabra en este texto. Oh, Spirit of God, be our teacher. Oh, Espíritu de Dios, sé nuestro maestro. Open the eyes of our understanding. Abre los ojos de nuestro entendimiento. Thrill us with the provision that we have. Señor, haz que podamos ver la provisión que tenemos. And may we depend on this provision. Y que, Señor, podamos depender en esta provisión. I plead the blood of Jesus Yo clamo la sangre de Jesús, to protect us from the attack of the enemy, que nos proteja del ataque del enemigo, who doesn't want us to know this truth. que Él no quiere que sepamos esta verdad. So, Lord Jesus, we claim our position in you at the throne, Señor, nosotros clamamos la posición en Cristo Jesús en el trono, far above all principality and power. mucho más elevado de principados y potestades. And in your name we exercise your authority Señor, y en tu nombre ejercitamos la autoridad over the powers of darkness that would seek to sobre hinder. el poder de las tinieblas que buscan estropearlo. And we trust you that that not be allowed. Señor, y confiamos que esto no sea permitido. So breathe on us now, we Oh, pray. Señor, respira sobre nosotros, Oh, oramos. Lord Jesus, may you be seen. Oh, Señor Jesús, que tú seas visto And may you be honored. y tú seas honrado. We ask this in your name. Pedimos estas cosas en tu nombre. Amen. Amén. Is it possible to go from being regularly defeated, surprised by victory, to being regularly victorious, surprised by defeat? ¿Es posible ser sorprendido por una victoria mientras experimentamos derrotas en nuestras vidas? ¿O es posible experimentar victorias en nuestras vidas sorprendidos por una derrota? Absolutely. Por supuesto. The hope is found in the provision that we see in this text of La Scripture. esperanza se encuentra en la provisión que tenemos aquí
hoy en Gálatas 2:20. This is the truth that changed Hudson Taylor. Esta es la verdad que cambió a Hudson Taylor. Voy a repetir porque yo no sé si lo he traducido bien. Okay. Lo que quiere decir que si es posible experimentar derrotas sorprendidos por una victoria, esto ya lo hemos dicho en esta iglesia, o experimentar muchas derrotas sorprendidos por una victoria. ¿Sí? ¿No? Aquí dice que no. Antes lo has dicho bien. Antes lo he dicho bien. Vale, muy bien, perfecto. Es que esto tiene que... Vale. ¿Lo entendéis todos? Es que si no queda esto claro, el resto del mensaje puede ser que no se entienda. Entonces, quiero que quede claro. I just wanted to make sure that everyone understands. Sorry. Sorry. My friend in Burma says that I am very difficult to translate for. Mi amigo en Burma dice que es muy difícil traducirle a él. Bueno, yo creo que no, pero... But the truth that we're going to look at tonight Pero la verdad que vamos a mirar en esta noche changed the life of Hudson Taylor cambió la vida de Hudson Taylor and many other saints of the past y muchos otros santos del pasado and present. y del presente. Since Jesus lives in the believer, Ya que el Señor Jesús vive dentro del creyente, then you and I must by faith experience His life. así que tú y yo por la fe tenemos que experimentar su vida. What makes this possible? ¿Qué es lo que hace esto posible? Notice 4 truths in this text. Vamos a ver 4 verdades en este texto. First is the truth of crucifixion. Primero es la verdad de la crucifixión. Paul is writing under inspiration, Pablo estaba escribiendo bajo la inspiración, but he's writing here as a saved man. pero está escribiendo aquí como un hombre salvo. And if you're here tonight and you are saved, Si tú estás aquí esta noche y eres salvo, then what he says is true of you. lo que él dice entonces aquí es verdad para ti también. Notice the first phrase. Vamos a mirar la primera frase. I am crucified with Christ. Con Cristo estoy juntamente crucificado. That begs several questions. Esto hace que nos preguntemos algunas y nos hagamos algunas preguntas. What part of you got killed? ¿Qué parte de ti fue asesinada o muerta? Something got crucified. Algo fue crucificado. Something got killed. Algo fue muerto. Right now, I am preaching to live bodies. Ahora mismo estoy predicando a cuerpos vivientes. If I preach too long, that may become suspect. Si yo predico muy largo, a lo mejor no sé si estaréis vivos. Physical death is when your soul is separated from your body. La muerte física es cuando tu alma está separada de tu cuerpo. That has not occurred for those in this audience. Esto todavía no ha ocurrido para nosotros que estamos aquí en la iglesia. And I trust it won't occur Y tonight. espero que no ocurra esta noche. But this means that we're not talking about body or soul. Pero esto significa que no estamos hablando acerca del cuerpo o el alma. Well, there's only one part of you left. Así que solamente hay una parte que queda libre. Your human spirit. Tu espíritu humano. That's the part that got crucified. Es la parte que Cristo crucificó. Romans 6:6 says it this way. Romanos 6:6 lo dice de esta manera. Knowing this, Sabiendo esto, that our old man is crucified with Christ. sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con Cristo. So the human spirit is personified as the old man. Así que el espíritu humano está personificado con el viejo hombre. And that's the part that got killed. Y es la parte que Dios mató. But in order to have a death, Pero para que tengamos una muerte, in other words, in order to have a separation, para que tengamos una separación, there had to first of all be a union. primero tiene que haber una unión. So here's our second question. Así que aquí viene la segunda pregunta. What union got separated? ¿Cuál fue la unión que quedó separada? Think with me about 3 concentric circles. Vamos a piensa conmigo en 3 círculos circundantes, concéntricos. First there's body, Primero tenemos el cuerpo, or for some, para algunos es el cuerpo. No. but then there's soul, Y después dentro está el alma,
And then there's spirit, y después dentro está el espíritu, that old man. ese viejo hombre. But prior to salvation, Pero antes de la salvación, that old man is in a relationship aquel hombre, este hombre está en una relación with indwelling sin. con el pecado interno. Romans 7 says, sin which dwells in me. Romanos 7 nos habla del pecado que mora en mí. And indwelling sin is personified in Romans 6 as someone who you serve. Y en Romanos 7 esto personifica a alguien al que tú sirves. So there's a relationship, Así que hay una relación, a union una unión between your old man entre tu viejo hombre and the old master. y el antiguo jefe. And he is a taskmaster, Y él es un taskmaster, a slave driver. Sí, él es un esclavista, bueno, tirano, gracias, un tirano. And he defiles everything that an unsaved person does. Defiles. Defiles, taints, ruins, Y él estropea todo lo que unsaved. Y él estropea todo lo que una persona no creyente hace. Everything that an unsaved person does Todo lo que una persona no creyente, no cristiana is hace done in union with sin. es hecho en la unión con el pecado. It's self-righteousness. Es autojusticia o justicia personal. Or it's unrighteousness. O es injusticia. But none of it is God's righteousness. Pero no es la justicia de Dios, es orgullo. Even the best efforts of an unsaved person Incluso los esfuerzos mejores que una persona no creyente hace are defiled by this relationship. está estropeado por esta relación íntima. And thus it all falls short of the glory of God. Y de esta manera todo queda pues alejado de la gloria de Dios. So let's get the picture. Así que vamos a ver la fotografía. Before you're saved, Antes de que tú fueras salvo, you are separated from God estás separado de Dios, because you're in union with sin. porque estás en unión con el pecado. You're dead to Tú God, estás muerto a Dios, but you're alive to sin. pero estás vivo con el pecado. Okay, that's the relationship that gets severed in our text. Es la relación de la que nos habla nuestro texto en Gálatas. Now, we cannot sever this relationship on our own. Sever. Cut. Nosotros no podemos cortar esta relación en nuestras propias fuerzas. So third question, Así que la tercera pregunta. who is the liberator? ¿Quién es el libertador? It says, I am crucified with Christ. La Biblia dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ah, this is a wonderful truth. Oh, esta es una verdad maravillosa. In 1 Corinthians 15, Christ died for our En sins. 1 Corintios 15, Cristo murió por nuestros pecados. We saw that in detail last night. Ayer por la noche esto lo vimos en detalle. But this deals with the fact that Christ died unto sin. Pero esto trata con la realidad de que Cristo murió al pecado. Romans 6:10 says Christ died unto sin once. La Biblia dice en Romanos 6 que Cristo murió al pecado una vez y para siempre. Well, in order to die unto sin, he had to come into union with sin. Pero para morir por el pecado, primero Él tenía que unirse con el pecado. This is the power of what happened on Crucifixion Day. Esto es el poder de lo que ocurrió en el día de la crucifixión. You remember from 12 noon to 3 in the ¿Te afternoon, acuerdas desde las 12 a las 3 de la tarde, aquel día? the entire earth was darkened. La tierra completa fue oscurecida, se oscureció. Why? ¿Por qué? Well, you remember Jesus said, my God, why hast thou forsaken ¿Te me? acuerdas que Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Why did he say that? ¿Por qué Él dijo esto? It is because God the Son was separated from God the Father Porque Dios el Hijo se separó de Dios el Padre. because he was in union with our sin. Porque Él estaba en unión con nuestro pecado. Friends, let it sink in. Hermanos, amigos, dejemos que esto
entre bien en nuestros corazones. This is why Jesus agonized in the Garden of Gethsemane. Es por esta razón que Jesús agonizó en el huerto de Getsemaní. He was not running from the cross. Él no se estaba alejando y corriendo, alejándose de la cruz. He came to save sinners. Él vino para salvar a los pecadores. But it was the way of the cross. Pero era el camino a la cruz. For the first time, Por la primera vez, God the Son Dios el Hijo was going to be separated from God the Father. va a quedar separado de Dios el Padre. You remember, death means ¿Te separation. acuerdas que la muerte significa separación? This was the greatest death. Esto era la muerte más importante de todas las muertes. You remember, he said it is finished before he died ¿Te physically. acuerdas que él dijo, consumado es, antes que él So murió? this was the big event. Así que este era el evento más grande. The perfect, sinless, spotless Lamb of God El perfecto, sin pecado, puro Cordero de Dios was separated from God the Father fue separado de Dios el Padre. because he was in an actual union Porque él estaba en una unión with the dirt and the stink and the filth of your Con la- sin and mine. con la porquería y la suciedad y todo lo maloliente de nuestro pecado. He became sin. Él se convirtió en pecado. But then he cried with a loud voice, Pero después él clamó con una voz fuerte: "It is finished!" ¡Consumado es! And he gave up his Y spirit. él dio su espíritu. And at that moment, Jesus died unto sin once. Y en aquel momento el Señor Jesucristo murió al pecado una vez y para siempre. That union with sin was broken. Aquella unión con el pecado fue rota. And here's the glory of it for you and I. Y aquí está lo maravilloso para ti y para mí. The moment you believe on Jesus as your En el Savior, momento que tú crees en Jesucristo como tu Salvador, you are placed into Christ. tú eres puesto en Cristo. Therefore, His history. Así que su historia, Therefore, His death. así que su muerte, And at that moment, y en aquel momento, your human spirit that was joined to indwelling sin tu espíritu que estaba unido con un pecado que tenemos dentro, el pecado, is broken. es roto. You're crucified Tú with estás Christ. crucificado con Cristo. You die unto sin. Tú mueres al pecado. You're separated from that old master of indwelling Tú sin. estás separado de ese antiguo jefe del pecado que te gobernaba. He's no longer your master. Ahora ya no es tu jefe más. He still seeks to operate within your body and your soul. Pero todavía este jefe antiguo quiere operar en tu cuerpo y en tu alma. But in your spirit, you're not connected to him Pero anymore. en tu espíritu tú ya no estás conectado a este antiguo jefe, el pecado, más. The old master is no longer your master. Tu antiguo jefe ya no es tu nuevo jefe. Crucifixion. La crucifixión. Second truth. Segunda verdad, Creation. creación. Let's read on. Vamos a seguir leyendo. Nevertheless I live, Y ya no vivo yo, yet not I. y ya no But vivo Christ. yo, pero Cristo vive en mí. You see, not only do we die with Christ, No solamente morimos con Cristo, we are raised with pero Christ. somos resucitados con Cristo. 2 Corinthians 5:17 says Segunda that de Corintios 5:17 that is a creation. dice que esto es una creación. So let's ask several parallel Así questions. que vamos a preguntarnos varias preguntas paralelas. What part of you got raised? ¿Qué es lo que se resucitó de ti? ¿Qué parte se resucitó de ti? The part that got killed. La parte que quedó muerta. It's your human spirit that we're talking about. Es tu espíritu humano del que estamos hablando. And this is glorious truth. Y esto es una verdad gloriosa. Therefore, if any man be in Christ, Así que si estamos con Cristo, 2 Corintios 5:17, he is a new creation. es una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. This new creation is described in 1 John 3:9 Esta nueva creación está descrita en 1 de Juan 3:9 as
the seed of God. como la semilla de Dios. Literally, the sperma of God. Literalmente el esperma de Dios. Did you know ¿Sabes? that when you were born again, Cuando fuiste nacido de nuevo, something of the nature of God Himself algo de la naturaleza del mismo Dios was implanted into you? fue implantado dentro de ti. You see, that is the seed of God. Esto es la semilla de Dios. And in Ephesians 4:24, Y en Efesios 4:24 it is called the new man. se llama el nuevo hombre. You see, the old man died with Así Christ que el viejo hombre murió con Cristo and is raised the new y man. ahora es levantado, resucitado, un nuevo hombre. And Ephesians tells us this, Y Efesios nos dice esto, that the new man is created after que God el nuevo hombre es creado a semejanza de Dios, in righteousness en justicia, and true holiness. en santidad verdadera. Your regenerated spirit is righteous. Tu espíritu regenerado es justo. Hallelujah. Aleluya. Not just legally righteous, No justo de una forma legal, actually righteous. pero verdaderamente justo. It has to be. It's the seed of God. Tiene que ser, es la semilla de Dios. This is amazing. Esto es maravilloso. You see, when Jesus took our sin on Him, Cuando Jesús tomó tu pecado en Él, did He just legally become sin? ¿legalmente simplemente se convirtió en pecado? Or did He actually become sin for us? ¿O realmente Él se convirtió en pecado por nosotros? He actually became sin for us. Realmente se convirtió en pecado por nosotros. Therefore, we do not just legally become righteous. Así que no simplemente nos convertimos justos de una forma legal, Our human spirit actually becomes nuestro righteous. espíritu humano realmente se convierte en justo. And in 1 John Y 3:9, en 1 de Juan 3:9, that part of us, esta parte nuestra, called the seed of God, llamada la semilla, la simiente de Dios, we're told cannot sin. la Biblia dice que no puede pecar. It's the seed of God. Es la semilla, es la simiente de Dios. Now we can choose to ignore it, Ahora, nosotros podemos escoger ignorarlo and we can choose to yield to the old master who's not our y master. podemos escoger simplemente someternos a nuestro antiguo jefe, que ya no es nuestro jefe. But the fact is Pero el hecho es that human spirit is righteous and holy. que nuestro espíritu humano es justo y santo. That's the real you. Ese eres tú realmente. If you are saved, Si tú eres salvo, you're not a loser. tú no estás en el lado de los perdedores. You're not a failure. Tú no eres un fracaso. Legally and actually, that part of you is righteous. Legalmente y de una forma real, esa parte en ti es justa. Even on your worst day. Incluso en tu día más malo. Hallelujah! ¡Aleluya! Well, not only is there a creation of new life, No solamente hay una creación en la nueva vida, there's a creation of a new union. pero también hay una creación de una nueva unión. What union got joined? ¿Cuál es la unión que se juntó? We died with Christ. Morimos con Cristo. That severed our relationship with indwelling Esto sin. cortó nuestra relación con nuestro antiguo pecado. Then we're raised with Christ, Y the new y man, ahora nos somos resucitados con Cristo en un nuevo hombre, so that we might be, according to Romans 7:4, para que de acuerdo a la Biblia seamos como Romanos 7:4, married to another, nos podamos casar con otros, even to him who was raised from the dead. incluso con él que fue resucitado de entre los muertos. You see, the old relationship with indwelling sin has been forever severed. Nuestra relación con el pecado viejo que llevamos ha sido para siempre roto, separado. And the new relationship with the indwelling Christ Y la nueva relación con el Cristo que nos posee has been forever sealed. ha sido para siempre sellada. No longer are we dead to God.
Ya no estamos muertos a Dios and alive to sin. y estamos vivos al pecado. No longer are we separated from God Ya no estamos separados más de Dios and joined to indwelling y sin. unidos al pecado. Now we are dead to sin Ahora estamos muertos al pecado and alive to y God. estamos vivos para Dios. We're separated from indwelling sin. Estamos separados del pecado que nos posee And we're poseía, actually joined to the indwelling y Christ. estamos unidos al Cristo que mora dentro de nosotros. So the third question is, who is the life giver? Así que la tercera pregunta es, ¿quién es el que da la vida? It says that we are joined to him who was raised from the La dead. Biblia dice que estamos unidos a Él que fue levantado de los muertos. When the Holy Spirit moves in at your salvation, Cuando el Espíritu Santo entra dentro de ti en la salvación, he is the Spirit of the risen Christ. es el Espíritu, Él es el Espíritu del Cristo resucitado. He is the Spirit of the enthroned Christ. Es el Espíritu del Cristo que está sentado en el trono de Dios. And he moved in to impart to you the life of Y Christ. Él entró dentro de ti para darte la vida de Cristo. You see, the Christ life, La vida de Cristo. the Spirit-filled life, La vida llena del is Espíritu. the Spirit filling you with the life of Jesus Christ. La vida llena del Espíritu es cuando el Espíritu te llena del Espíritu del Señor Jesucristo. The Christian life is not merely a set of doctrines. La vida cristiana no es simplemente un juego de doctrinas. It is not merely a set of moral actions. No es simplemente un juego de acciones morales. Unsaved moralists have that. Los no cristianos que son morales tienen eso. The Christian life is a life, La vida cristiana es una vida. a person. Es una persona. His name is Su Jesus. nombre es Jesús. Jesus Christ is the Christian life. El Señor Jesucristo es la vida cristiana. No one can live the Christian life Nadie puede vivir la vida cristiana, but Christ. pero Cristo. But here's the good news. Pero aquí vienen las buenas noticias. When you got born again, Cuando tú te convertiste y naciste de nuevo, Christ, the Christian life, moved in Cristo, la vida cristiana que es Él, entró dentro de ti to impart to you that life para darte a ti esa vida, so that you can live. para que tú puedas vivir. Yet not you, No tú, but Christ in pero you. Cristo en ti. The Christian life. La vida cristiana. Ah, hallelujah. Oh, aleluya. That means there's hope. Así que esto significa que hay esperanza. You see, friends, we have all the provision we need. Amigos, tenemos toda la provisión que necesitamos. His name is Jesus. Su nombre es Jesús. Now, obviously, we do not access Him perfectly, De verdad, nosotros no accedemos a Él de forma perfecta, but the provision is perfect. pero la provisión es perfecta. His name is Jesus. Su nombre es Jesús. He moves in to be the life giver Él entró dentro de nosotros para que Él sea el dador de la vida, so that we can experience His victorious life. para que nosotros podamos experimentar su vida victoriosa. And when we access Him, Y cuando nosotros accedemos a Jesús, we access victory accedemos a la victoria, to overcome the world, para vencer al mundo, to overcome that old master who tries to deceive us. para vencer a ese antiguo jefe que intenta engañarnos. He is the victory. Él es la victoria. Truth number 3. Verdad número 3. Counteraction. You could say overcoming. Counteraction. Overcoming. Counteraction. It's the concept of a greater truth counteracting a lesser truth. Es una verdad más grande contraatacando. It's a bigger It's truth. a greater law Es counteracting una ley grande a lesser law. y una verdad más pequeña. Counteracting. A ver, gente que habla inglés aquí. Sorry. Contrarrestar. Contrarrestar. Got it? Got it, I hope. Amen. Romans 8 verse 2 Romanos 8:2, says the law of the Spirit la ley del Espíritu dice, of life in Christ de Jesus vida en Cristo Jesús, hath made me free me ha libertado from the law of sin and death. del poder del pecado y de la muerte.
Verse 13 says, Versículo 13 dice, if you, si tú, through the Spirit, a través del Espíritu, do put to death the deeds of the body, pones a la muerte, dejas a un lado la muerte, los hechos de la carne, you shall live. vas a vivir. It's a greater law counteracting and overcoming a lesser Muy law. bien. Es una verdad más grande contrarrestando una verdad más pequeña. For Eso lo example, the law of gravity. vemos. Por ejemplo, la ley de la gravedad. A constant downward tendency. Hay una constante tendencia hacia abajo. But there are greater laws, Pero hay verdades más grandes. like the law of aerodynamics. Por ejemplo, la ley de la aerodinámica. Or how about the law of hot air rising? ¿Qué acerca de la ley de los globos de aire caliente que se elevan? Like in a hot air balloon. Por ejemplo, un globo que se eleva. When the balloon is filled with hot air, Cuando el globo se llena de aire caliente and they unclip the rope, y ellos sueltan el ancla and the balloon soars skyward, y el globo empieza a volar por el cielo, the law of hot air rising la ley del aire caliente is counteracting and overcoming the law of gravity. contrarresta la ley de la gravedad. A child might get the wrong idea Un niño a lo mejor coge la idea errónea and think, oh, there's no more law of y gravity. dice, ya no existe la ley de la gravedad. No, there's still a law of No, gravity. todavía hay una ley de la It's gravedad. just a greater law is overcoming Es it. que hay una ley más importante, más grande que contrarresta una ley más pequeña. Suppose you are going to take a hot air balloon ride. Vamos a suponer que tú vas a coger un globo de estos de aire caliente. And so you get in the balloon. Así que tú te metes en el Well, actually, globo. the basket. Bueno, de hecho, dentro de la cesta del globo. And they give you some Y instructions. te dan algunas instrucciones. And then they unclip the rope. Y ellos sueltan el ancla. When the balloon soars upward, Cuando el globo empieza a subir, you do. tú también subes. Because you're in the basket. Porque tú estás dentro de la cesta. And you're accessing the dynamics involved. Y tú estás accediendo a la dinámica que está envuelta en todo ello. And as the law of hot air rising Yeah. counteracts and overcomes the law of Y gravity, la ley del aire caliente contrarresta la ley de la gravedad. you benefit from it. Tú te beneficias de ello. Because you're staying in the basket. Porque tú estás dentro de la cesta. And suppose you're enjoying this ride. Imagínate que tú te lo estás pasando muy bien en And you look este... at your watch. Y tú miras el reloj. And say, oh, I've been in midair for 1 solid hour. Y dices, he estado en el aire por una hora sólida. You know, this has never happened before. Juan, esto nunca ha pasado antes. And suppose you get a little proud. Y imagínate que te pones un poco así orgulloso. And you think that the law of gravity doesn't have any more power over Y you. piensas que la ley de la gravedad ya no tiene poder sobre ti. And you boldly step out of the Y basket. tú de una forma así, pues, valiente, sales de la cesta. As you're falling back to earth, Cuando tú estás cayendo hacia abajo, oh, the law of gravity is still there. dices, la ley de la gravedad todavía funciona. So what's the key? Así que, ¿cuál es la clave? Ya, to remain, Stay in the basket. Stay in the basket. Permanece en la cesta, no te muevas. Because as long as you stay in the Porque basket, mientras tú estás dentro de la cesta, you access the greater law. tú tienes acceso a la ley más grande. Keep abiding in the basket. Permanece en la cesta. Because every moment that you do, Porque cada momento que tú lo hagas, you access that law of the hot air rising tú estás accediendo a la ley del aire caliente del that globo, overcomes the law of que gravity. contrarresta la ley más pequeña de la gravedad. Now let's make the analogy. Vamos a mirar la analogía. I hope you're ahead of me. Espero que tú estés un poco más adelante que yo. The law of sin is like the law of gravity. La ley del pecado es como la ley de la gravedad. It's that constant downward tendency. Es esta tendencia constante que te mantiene hacia abajo. It's that old master who still seeks to try to deceive us into yielding to him. Es ese viejo jefe que sigue y constantemente intenta que tú estés sometido a él. But there's a greater law. Pero hay una ley más importante, más grande. The law of the Spirit of life in Christ La Jesus. vida del Espíritu en Cristo Jesús.
is like the law of hot air rising. Es como la ley del aire caliente del globo. The basket would be parallel to Christ. La cesta sería algo paralelo así como Cristo. We are commanded to abide in Christ. La Biblia nos manda que permanezcamos en Cristo. To stay in the basket. Para estar ahí en la cesta. To depend on Christ. Para depender en Cristo. For everything. Para cada cosa. And when we do, y cuando lo hacemos, we access the spiritual dynamics. Entonces tenemos acceso a una dinámica espiritual. And the mighty law of the Spirit lifts us. Y la poderosa ley del Espíritu nos levanta. And overcomes the law of sin. Y contrarresta la ley del pecado. Hallelujah. Oh, aleluya. That means there's hope. Así que esto significa que hay esperanza. Now, even if you've never understood this, si tú nunca has entendido esto, incluso, undoubtedly you have experienced it. Indudablemente tú lo has experimentado. Now, sometimes people have a lot of baggage before they get saved. Muchas personas antes de que se conviertan llevan mucho lastre. And when they get Y saved, cuando se salvan, they look unto Jesus to save them. ellos miran al Señor Jesús para que les salve. And because they're looking at Y Jesus, por el hecho de que están mirando a Jesús, that's the equivalent of depending on es Jesus. el equivalente de estar dependiendo en Jesús. And some of their bad habits just fall away. Y algunos de sus malos hábitos simplemente desaparecen. Because they're looking unto Porque Jesus. están mirando a Jesús. And they're depending on Y Jesus. están dependiendo en Jesús. Which means they're accessing Jesus. Que significa que ellos están accediendo a Jesús. And He does not have those bad habits. Y Jesús no tiene esos malos hábitos. You see? ¿Ves? But sometimes we stop looking at Pero muchas Jesus. veces paramos y no miramos a Jesús. And down we go. Y hacia abajo que nos vamos. Ah, now we need revival. Oh, entonces necesitamos avivamiento. But the fact of the matter is, the provision is real. Pero el hecho es que la provisión es real. But even when you understand this, Pero incluso cuando tú entiendes esto, and you begin to experience that supernatural lift, y cuando tú estás experimentando este elevamiento sobrenatural, and you experience what we mentioned at the y beginning, tú estás experimentando lo que hemos mencionado al principio, instead of being rarely defeated, surprised by victory, en lugar de estar siempre derrotado, sorprendido por una victoria, now you're regularly victorious, ahora tú regularmente tienes la victoria surprised by defeat. y te sorprendes de vez en cuando por una derrota. You see, there is a danger Hay un peligro when you're experiencing the victorious life of cuando tú Jesus. estás experimentando la vida victoriosa de Jesús. You might get a little proud Yo a lo mejor te conviertes a lo mejor en un poco orgulloso. and think, you know, that law of sin doesn't have any more power Y over dices, me. esa ley del pecado ya no tiene poder sobre You mí. just stepped out of the basket. Voy a salir un poco de la cesta. And down you go. Y abajo que tú vas. And the higher you soar, Y mientras más elevado estés, the farther you have to fall. más fuerte es la caída. So what's the key? Así que, ¿cuál es la clave? Stay in the basket. Permanecer en la cesta. Keep depending on Christ. Mantente dependiéndote en Cristo. Keep abiding in Christ. Permanece en el Señor Jesucristo siempre. Because every moment, Porque cada momento, not just some, no algunos momentos, or even most, o incluso la mayoría de los but momentos, literally every moment that you're depending on pero Jesus, literalmente cada momento que tú estás dependiendo en Jesús, you access the mighty law of the tú Spirit, estás accediendo a la ley poderosa del Espíritu, of life in Christ de Jesus, vida en Cristo Jesús, that counteracts and overcomes the law of que sin. contrarresta la ley del pecado. Hallelujah. Aleluya. A number of years ago, my home church decided to surprise my wife and I with a hot air balloon ride. Hace unos cuantos años, mi esposa, nuestra iglesia, decidieron sorprendernos a mi esposa y a mí con un viaje de un globo, de estos de aire caliente. It was kind of funny because when I first started using this illustration, Era muy simpático porque cuando empecé a usar esta ilustración, my wife said to me one day, mi esposa me dijo a mí una vez, you know, John, ¿sabes, Juan? if you ever go on a hot air balloon Si ride, alguna vez haces un viaje con un globo, you'll be going by yourself. vas a ir solo. But the church surprised us. Pero la iglesia nos sorprendió.
with a hot air balloon ride. con un pues viaje en un globo. So my wife had to go along with Así it. que mi esposa no pudo escaparse, tuvo que ir conmigo. When we first got there, the balloon was flat on the ground. Cuando llegamos ahí al área, el globo estaba completamente vacío y estaba plano en la tierra. And finally it was time to start blowing up the balloon with the hot air. Finalmente llegó el momento de que el globo empezó a llenarse de ese aire caliente. So we had all the ladies of the church come over Así que todas las señoras de la iglesia vinieron and start talking. y empezaron a hablar. Not Sí, really. no, es una broma. ¿La habéis cogido? ¿La habéis cogido? No. I just got out of the basket. Simplemente acabo de salirme de la cesta. But when they finally filled the balloon up with hot air, Pero cuando finalmente llenaron el globo con aire caliente, they said it's time to step in the nos basket. dijeron, es el momento ya para que entréis en la cesta. For me, it was one big step. Para mí fue simplemente un paso grande. For my wife, it was 2 or 3 small steps. Para mi esposa fue 2 o 3 pequeños pasos o saltos. We got in, Pero finalmente entramos and then my sister, y mi hermana, her husband, which was the su pastor, marido, que era el pastor de la iglesia, the 4 of us, los 4 and then the captain. y el capitán. He gave us some final words of instruction, Él nos dio instrucciones finales de instrucciones. and he smiled. Y sonrió. Said, "Are you ready?" Y dijo, ¿estáis listos? And we all laughed Y todos nos reímos un poco. and lied. Y mentimos. And I remember he reached out and unclipped the rope, Y me acuerdo cuando él extendió su brazo para soltar el ancla. and whoosh, we were 100 feet in the air. Subimos como 100 metros hacia arriba And you rápido. were rising quickly by a power not your own. Y te estabas elevando en un poder que no era el tuyo. And there was no struggle. No había ningún tipo de esfuerzo. You just go with the wind. Simplemente ibas con el viento. And oh, if we would learn to go with the wind of the Spirit, Oh, y si nosotros aprendiéramos a ir con el viento del Espíritu. what a difference it would make. ¿Qué diferencia haría en nuestras vidas y ministerios? And just as we had to choose to get in the De la basket, misma manera que nosotros escogimos entrar a la cesta, we had to keep choosing to stay in the basket. tenemos que seguir escogiendo manteniéndonos en la cesta. That was an easy choice. Esto era algo fácil. And if we would understand the spiritual Y realities, si nosotros entendiéramos las verdades espirituales it would o las make, realidades espirituales, it would make it a whole lot easier. sería muchísimo más fácil. It's not the Spirit enabling our flesh. No es el Espíritu dando poder a nuestra carne. The flesh never does right. La carne nunca hace lo correcto. It's accessing the Spirit of life in Christ. Es accediendo el Espíritu de la vida en Cristo. It's not His power and your power. No es su poder y mi poder. It's His power as you depend on Him. Es su poder mientras tú dependes en Él. That brings us to the last truth. Y esto nos lleva a la última verdad. Cooperation. Cooperación. It's the cooperation of faith. Es la cooperación de la fe. It says, Christ lives in me La Biblia dice, Cristo vive en mí by faith. por la fe. In other words, Christ is living in us. En otras palabras, Cristo está viviendo en It does nosotros. not say that He will live in us. No dice que vivirá en nosotros. It's not future. No es futuro, It's present. es presente. He is living in us. Él está viviendo ahora en nosotros. And yet, if we do not depend on Him, we miss the blessing. Y si no dependemos en Él, no obtenemos la bendición. It's by faith. Es por fe. It's not automatic. No es automático. If it was automatic, we would never sin. Si fuera automático, nunca pecaríamos. It is by the responsible choice of faith. Es por escogerlo de una manera responsable por la fe. It is not a matter of trying harder. No es tratando duramente, voy a intentarlo. It's a matter of trusting the life of Christ. Es simplemente confiando en la vida de Cristo. Faith comes by hearing, La fe viene por el oír and hearing by the Word of y el God. oír por la palabra de Dios. Literally, the specific Word of God. Literalmente, la palabra de Dios específica.
Here's an example of the specific Word of God. Aquí hay un ejemplo de la palabra de Dios específica. Christ is living in me. Cristo está viviendo en mí. You say, well, if Christ is living in me, why did I fail A lo today? mejor dices, si Cristo vive en mí, ¿por qué he fallado hoy? It's because it's by faith. Porque es por fe. We have to stay in the basket. Tenemos que permanecer en la cesta. And then you benefit from the life of Y Christ. entonces te beneficias de la vida de Cristo. Now, it says He is living in us. La Biblia dice que Él vive en nosotros. So you do not have to ask Him to live in you. Así que tú no tienes que pedirle que Él viva en ti. If you ask Him to live in Si tú you, le pides que Él viva en ti, then you don't believe He is living in you. entonces no crees que Él vive en ti. Now, there are some statements in the Bible Hay algunas frases y verdades en la Biblia that have the future tense. que tienen el tiempo futuro. Those statements we need to ask for Estas verdades son las que tenemos que pedir, because they're not is yet. porque todavía no son realidades. But when it is given to us in the present Pero tense, cuando estas verdades se nos dan en el tiempo presente, we don't have to ask, no tenemos que pedirlas, we do need to take. simplemente tenemos que apropiarnos de Think ellas. of these words. Piensa en estas But palabras. thanks be to God, Pero gracias a Dios who is giving to us the que victory. nos da la victoria, Our Lord Jesus Christ. que es el Señor Jesucristo. If He is giving us the Si victory, Él nos está dando la victoria, then let's be taking it así que tomémosla, so we don't miss out. para que nosotros no, pues, nos lo perdamos. And when you take the reality that He's living in you, Cuando tú tomas la realidad de esta que vive en ti, then you can act on it. así tú conectas con Él. And the law of the Spirit of life in Y Christ la vida del Espíritu en Cristo Jesús will supernaturally enable you to follow through. supernaturalmente te da el poder para continuar adelante. If we just act, Si simplemente actuamos, it's just us. somos nosotros. And we either fall flat on our Y face, seguramente nos caeremos de cara en el suelo, or we have the form of godliness o quizás tendremos la forma de piedad, and deny the power thereof. pero no tendremos el poder de la piedad. But if we first take Pero si lo tomamos de verdad and then act, y entonces actuamos, now it is Spirit-enabled obedience. entonces es obediencia del Espíritu que nos da el poder para experimentar estas verdades. What a difference. ¡Qué diferencia! Suppose you're in a setting where someone is being provoking, Imagínate que estás en una situación donde alguien está provocando and you're tempted to get very irritated. y tú estás tentado a irritarte. It's not a matter of just gritting your teeth Es no simplemente algo que tú cierras la boca y los dientes y aprietas los dientes and saying, I was victorious y dices, yo estoy siendo victorioso because I didn't lash back out. porque yo no le he dado en la cara. No, it's accessing the life of No, es Jesus accediendo a la vida de Jesús. so that you do not even want to lash back out. Porque tú incluso ni quieres devolverle el mal. It works like this. Funciona así. The kids are driving you crazy. Los niños te vuelven loco. And you say, thank you, Lord, for your patience. Y tú le dices, Señor, gracias por tu paciencia. It's not just a set of words. No es simplemente un grupo de palabras. It's taking what God says is so. Es cogiendo lo que la Biblia dice que es así. You're taking His life. Tú estás cogiendo su vida. And that's why you ought to say thank you. Y es por esa razón que tienes que decir And gracias. then He enables you with His Y patience. después Él te da el poder para que tengas esa paciencia. Here's the picture that would tempt you to think impurely. Aquí tenemos la fotografía que te tienta a pensar de una forma impura. And you can say, thank you, Lord, for your purity. Y tú le dices al Señor, gracias Señor por tu pureza. And He frees you to look the other Y way Él te da la libertad para girar la cara y mirar en otra and dirección. be free from what you saw Y tener la libertad de lo que has visto, as if you never saw como it. si nunca lo hubieras visto o buscado. See, it's not just striving in the flesh. No simplemente es esforzándote en la carne, It's taking the life of es Jesus tomando la vida de Jesús. and He imparts His victory to Y you Él te imparte su victoria a ti. so that you're free. Así que tú eres libre. Hallelujah. Aleluya. That's Christian liberty. Esto es la libertad cristiana. It's the life of Jesus
Christ. es la vida del Señor Jesucristo. He's the engine for the preacher. Él es el motor para el predicador. He's the engine for the church. Él es el motor para la iglesia. We must, by faith, experience Christ's life. Por la fe tenemos que experimentar la vida de Cristo. Amen. Let's pray. Amén.